de evidencias de enseñanza. Evaluación del desempeño docente. Expediente de evidencias de enseñanza. Es una muestra de los trabajos desarrollados por los alumnos como evidencia de su práctica de enseñanza. Estos les servirán como fuente de análisis y le permitirán elaborar una argumentación. Entre sus elementos, el contexto educativo de la escuela, de los alumnos, la narración de la estrategia didáctica, propósitos y contenidos del currículum vigente, actividades realizadas con los alumnos, análisis de los resultados de aprendizaje de los alumnos, alcance de los objetivos de enseñanza, retroalimentación a los alumnos, retroalimentación sobre su propia práctica docente. ¿Cómo escoger la evidencia? Los tipos de trabajo que se pueden presentar son textos como proyectos, ensayos, narraciones, composiciones y resúmenes, ejercicios con tablas, gráficas, mapas y problemas matemáticos, reportes, bitácoras y protocolos de prácticas de laboratorio, dibujos y esquemas, exámenes elaborados por el maestro. Criterios: trabajos desarrollados individualmente por los alumnos, no en equipo. Evidencias calificadas o con notas del docente. Las evidencias deben presentar características de su asignatura. Las evidencias reflejarán las habilidades comunicativas de sus alumnos y darán cuenta de los procesos de análisis, síntesis y reflexión de ellos. Elementos básicos de la evidencia: 1. Datos generales del alumno, nombre, edad, escuela, grado escolar, etc. 2. Aprendizaje esperado. 3. Trabajo del niño. 4. Nota o notas del docente en el trabajo del niño. 5. Instrumento de evaluación, lista de cotejo, rúbrica, etc. Enunciado número 1. Describe las características de desarrollo de aprendizaje y de aprendizaje de cada alumno de quien presentó la evidencia, considerando solo aquellas que se asocian a su proceso de aprendizaje. Aquí podemos anotar el nivel y estilo de aprendizaje del alumno, su edad y comportamiento, hacer mención del alumno de alto desempeño y del alumno de bajo desempeño, escribir acerca de las características de los alumnos que consideró como referente para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje. 2. Considerando a cada alumno de quien presentó la evidencia, describa las características de su entorno que se asocian a su proceso de aprendizaje. Se trata sobre el entorno familiar, social y cultural del alumno y las formas en que este entorno influye positiva o negativamente en él. Hacer mención del alumno de alto desempeño y del de bajo desempeño, tomando en cuenta los datos generales. Y el contexto. Contexto externo y contexto interno. 3. Describa detalladamente la situación de aprendizaje de la cual se asignaron las evidencias presentadas. Plan de clase, resumen de la planeación, con las actividades de las que se derivaron los productos realizados por el alumno. Incluir la ubicación de la actividad en el programa de estudios. Poner el campo formativo, aprendizaje esperado, enfoque, contenido. Narrar la secuencia didáctica, lo que decíamos del plan de clase. Reflexionar, identificar en la narración cómo las actividades propician el desarrollo de ciertas competencias, materiales usados, etc. Ahí está. 4. Explique la forma en que incorporó los conocimientos previos de los alumnos para el desarrollo de la situación de aprendizaje. Es la narración de la apertura de la actividad. Describir los conocimientos sobre el tema que se vio y las estrategias que se usaron para ello. Se puede citar a un autor que hable sobre la importancia de implementar los conocimientos previos, describir cómo se vincularon los conocimientos previos con los temas que se abordaron, cómo explorar los saberes previos de los alumnos, de qué forma partiste. Aquí podemos incluir a Frida Díaz Barriga, que nos habla de los conocimientos previos. 5. Explique la manera en la que consideró para la situación de aprendizaje el reto o retos cognitivos expresados en el enfoque del campo de formación o la asignatura. Aquí primero hay que tener bien claro qué es el reto cognitivo y cuál es el reto cognitivo de cada asignatura. Se recomienda conocer la definición de reto cognitivo, el enfoque de la asignatura y cómo se construye una situación de aprendizaje mediante una situación problematizadora. Hay que formular las siguientes preguntas: ¿qué se les pidió que realizaran? ¿Cómo se organizó la actividad? ¿Qué se les pidió para evaluar? ¿Cuánto tiempo se les asignó para realizar la actividad? 6. Explica la manera en que la situación de aprendizaje promovió a los alumnos la búsqueda de información en diferentes fuentes o el empleo de diversos procedimientos para resolver situaciones planteadas. Aquí propongo que la búsqueda de información en diferentes fuentes sea en la asignatura de español o en lengua extranjera y el empleo de diversos procedimientos sea en la asignatura de matemáticas.
motivos por los que organizó el espacio, desarrolló el tema, contenido o adecuación, abordando en la situación de aprendizaje en correspondencia con lo que se pretende lograr en el campo de formación o la asignatura, es decir, cómo se acomodaron los niños y de qué formas trabajaron en equipo, en grupo, en pares, individual, etc. 8. Explique cómo la situación de aprendizaje es congruente con el enfoque de la asignatura o el campo formativo. Se justifica la situación con base al programa, redactar el enfoque de la asignatura y una descripción general de la situación de aprendizaje. Hablar sobre la asignatura, contenido, grado, bloque, competencias que favorece, estrategia didáctica, actividades que se realizaron y la relación de estas con el enfoque. En el caso de las matemáticas, recuerden que algo muy importante es la resolución de problemas matemáticos, misma que se va llevando en un procedimiento gradual en la que el niño se apropia de dicho procedimiento y llega a sus propias conclusiones. En el caso del español es mediante las prácticas sociales del lenguaje. 9. Explique los logros y dificultades del alumno de quien presentó la evidencia respecto a la situación y el alumno a partir de los resultados de la evaluación en la situación de aprendizaje y en relación con los aprendizajes esperados. Es decir, logros y dificultades del alumno. Analizarlos de forma productiva, positiva, qué se esperaba del alumno y su aprendizaje, qué adquirió, qué no se pudo, las razones, reflexiones, análisis. 10. Explique la manera en que proporcionó retroalimentación al alumno del que presentó la evidencia, de acuerdo con los resultados de la evaluación y desempeño del alumno en la situación de aprendizaje. Hay que describir la intervención docente en cuanto a la retroalimentación. 11. Argumente las fortalezas y debilidades de su intervención docente en relación con la situación de aprendizaje de la cual se derivan las evidencias, es decir, fortalezas y debilidades como docente, cómo se trataron las necesidades educativas especiales, cómo se movilizaron los saberes previos, estrategias que se utilizaron, con nuestras propias palabras, cuáles fueron nuestros errores, aciertos, una autoevaluación y reflexión. Por último, 12. Explique los retos de su intervención docente para mejora de su desempeño a partir de los resultados que obtuvo de la situación de aprendizaje de la cual se derivaron las evidencias. Es decir, cuáles son nuestros retos o desafíos que debemos atender como docentes, basándonos en el resultado de la autoevaluación, relacionando los enunciados 11 y 12, formular retos de aprendizaje futuros como docentes, incluir en la próxima planeación los aspectos a fortalecer, seguir haciendo tal o cual cosa, reflexionar sobre tu práctica docente.